Yo te invito a que haga la señal de la cruz y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito un segundo a que cierres tus ojos, a que vayas calmando tu corazón, vayas respirando tranquilamente y te invito a que te pongas en la presencia del Señor. Señor, nos ponemos en tu presencia santa, bendita, para que, unido a ti, Señor, puedas derramar tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se infunda en nuestros corazones, para que nosotros podamos recibir todo aquello que tú nos quieres transmitir el día de hoy, Señor, que es tu palabra, Señor. Para que esa palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor. Te pedimos tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos conducidos a través de él. Yo te pido, Señor, que nuestro corazón sea preparado en este momento para acoger tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos cubras con tu sangre preciosa y que alejes de nosotros toda distracción, todo aquello que impide o que quiera impedir que nosotros podamos acoger tu palabra, Señor. Desde ya le consagramos toda esta jornada a la Virgen María, a la que le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Bien. Jesús resucitó, ¿cierto? Este es un tiempo de alegría. Y el título de esta prédica se llama Jesús resucitó, ¿y ahora qué? A mí siempre me gusta partir preguntándole al Señor, cuando yo preparo una prédica, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres transmitirnos en este día, a esta hora? ¿Qué es lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que se van a conectar? Yo mando un saludo a Patricia. ¿Qué es lo que tú quieres transmitirnos el día de hoy, Señor? Y particularmente al Señor, yo le pedí para el día de hoy una promesa. Señor, ¿cuál es la promesa que tú tienes para nosotros el día de hoy? Entonces, hermano, yo te quiero decir que a mí no me cabe duda alguna, no me cabe la menor duda en que el Señor quiere decirte algo el día de hoy y que el Señor te va a hablar el día de hoy. Y no me cabe duda de lo que el Señor va a hacer contigo el día de hoy y lo que va a seguir haciendo, inclusive si, aunque tú no lo sientas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es actual. La palabra de Dios es para cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios es para ti hoy. Y me llama mucho la atención cuando escuchaba la homilía de un padre de Canción Nueva que se llama Padre José Augusto. Y él decía que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que sentir arder nuestro corazón, como los discípulos de Maús. La palabra de Dios dice que ellos, cuando reconocieron al Señor luego de la fracción del pan, decían: no sentíamos arder nuestro corazón cuando el Señor caminaba con nosotros explicándonos su palabra, explicándonos las Escrituras. Entonces yo te quiero invitar, hermano, a que no te distraigas. Yo te quiero pedir que ojalá tú puedas estar en intimidad en este momento. Si puedes usar audífonos, ponte audífonos, para que quites toda distracción, porque nosotros tenemos que sentir arder nuestro corazón. Y solo lo vamos a lograr si quitamos las distracciones, si apagamos el televisor, y si nos enfocamos en aquello que Dios quiere transmitirnos el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Esta fue la palabra, que reitero, esta fue la palabra que el Señor me entregó para este día, para esta hora, para ti que vas a escuchar esta prédica. Y la palabra que me entregó fue Mateo 6, del 31 al 34.
En contexto, pongámonos que esta palabra se enmarca en el Sermón de la Montaña. Y en este momento el Señor le está hablando a los discípulos. ¿Ya? La palabra de Dios dice así: no anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Analicemos este texto. El versículo 31 parte diciendo: no anden preocupados. El Señor está diciendo hoy día a ti: no andes preocupado. Y es cierto, estamos en una situación mundial, ¿cierto?, de cuarentena, en donde hay muchas personas que hoy día están viviendo una dura situación a nivel de salud, preocupados por cómo están sus familiares, la salud que ellos mismos puedan tener, a nivel emocional, a nivel económico también. Tener miedo a quedar sin empleo, tener miedo a que quiebren su empresa. Pero el Señor nos está diciendo: no anden preocupados. Y hermano querido, hermana querida, esta es una palabra de orden del Señor. El Señor te está diciendo: no andes preocupado. ¿Y será que nosotros tenemos que forzarnos a no andar preocupados? Tenemos que andar obligándonos a decir: no andes preocupado, no andes preocupado. No, hermano. Porque yo quiero decir que es normal preocuparse. Somos humanos. Sobre todo en esta situación de cuarentena. Yo el otro día hablaba con unos ex compañeros que trabajaban, un compañero trabajaba en el rubro de la salud, en el rubro dental, de servicio. Y él decía, estaban preocupados porque su empresa estaba vendiendo un 20% de lo que vendía antes. Es preocupante, claro, pero el Señor nos dice a nosotros hoy día: no andes preocupado. Y yo te quiero decir, si el Señor te ordena a que no andes preocupado, el Señor te da la gracia. El Señor también nos da la gracia. Y yo te quiero dar un tips que cada vez que puedo lo doy. Cada vez que puedo lo doy. Que es de San Agustín. Dame la gracia de lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dame la gracia de lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si el Señor te ordena no andes preocupado, el Señor te da la gracia, también si tú se la pides. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está preocupando? Y esta semana cuando oraba para esta prédica, cuando orábamos, el Señor entregaba una visión. Y el Señor mostraba una persona sola que estaba arrodillada, con las piernas como flectadas en una posición de profundo abandono. En una posición, una postura de miedo que inspiraba angustia, que se sentía sola, que se sentía aislada. Y yo sentía que hay muchas personas que hoy se sienten así. Entonces yo te quiero preguntar, hermano, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Tiene algún peso? ¿Algún peso económico? ¿Temes quedar sin empleo? ¿Temes que le vaya mal a tu empresa? ¿Tiene alguna preocupación afectiva? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes abandonada? ¿Tienes miedo? ¿Estás triste porque quizás nadie te llama? ¿Nadie ha preguntado por ti? ¿Estás angustiada por el encierro? ¿Estás preocupado por tus seres queridos? ¿Por la salud de tus seres queridos? ¿De tus papás que son de edad? ¿Estás preocupado porque no sabes qué van a comer? ¿Quién los va a ayudar? ¿Porque están lejos? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? Yo te invito a que te preguntes, ¿qué estoy sintiendo ahora?
¿Qué es lo que me preocupa? Y yo te digo, todo aquello que te está preocupando, entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Entrégale todo tu peso al Señor, porque el Señor nos dice en su palabra, descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. Te repito, es una palabra de Dios para ti hoy, que está en el Salmo 55, en el versículo 23, anótalo. Descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. Y hermanos, descarguemos en el Señor nuestro peso para que no nos pase lo que dice en el versículo 32 de este mismo texto. El versículo 32 que estamos estudiando, de Mateo 6. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Afanarse, hermano, es desvelarse, es preocuparse demasiado. Las personas que viven en el mundo se afanan por estas cosas. Las personas que viven en el mundo porque no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Viven demasiado preocupados del bienestar económico. Viven demasiado preocupados de sí mismos. Pero el Señor está diciendo hoy día, no anden preocupados. ¿Sabes por qué? Porque el Señor también nos dice, ustedes no son de este mundo. Ustedes no son de este mundo. ¿Y por qué nosotros no somos de este mundo? Leamos lo que sigue después de este mismo versículo. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Hermanos, nosotros tenemos un Padre, y no es solo un padre, es un papá. Es alguien íntimo, es alguien cercano. Es alguien que te conoce, es alguien que te ama, es alguien que se preocupa por ti. Es alguien que siempre ha estado ahí, a tu lado. Inclusive todas aquellas ocasiones que tú no lo sentías. Todas aquellas ocasiones que tú sentías que estabas solo o sola, que te sentías abandonado. El Padre siempre ha estado contigo. Este mismo Padre que nos dice, aunque una madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Este es el mismo Padre que nos dice, tú, cuando quieras orar, cierra la puerta. Llora a tu Padre que está ahí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Este es un Padre que sabe que nosotros necesitamos vivir en este mundo, que necesitamos comer, que necesitamos vestirnos, que necesitamos pagar nuestras cuentas. Este es el mismo Padre, este es el mismo papá que sabe que necesitamos tener un lugar para vivir, que necesitamos pagar un arriendo o pagar un dividendo, porque el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Entonces no podemos andar angustiados como lo hace el mundo. ¿Y por qué digo el mundo? Porque el mundo no sabe que tiene un Padre que se preocupa por ellos. Pero nosotros sabemos que tenemos un Padre. Y aquí yo te quiero contar un pequeño testimonio. Yo he hablado con algunas personas y me decían que se sentían extrañadas porque en su entorno eran las únicas personas que no se sentían angustiadas como el resto de sus compañeros o de sus amigos. ¿No? Ellos se sentían extrañados porque sentían felicidad. Fíjate tú, sentían felicidad en este tiempo de cuarentena en donde el mundo está preocupado. Esas personas sentían felicidad. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo de cuarentena ellas han experimentado una mayor intimidad con Dios. En este tiempo de cuarentena ellas han visto que han podido orar más, que han podido orar mejor. Y ellas han experimentado cómo el Señor está obrando en su vida y están sintiendo un gozo que no habían sentido antes y que por esta cuarentena lo están sintiendo. Tenemos que confiar, hermanos, en que el Señor sabe lo que necesitamos. Y te vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te preocupa? Descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. Y el Señor también nos va a decir en el versículo 33, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. Y aquí yo me quiero detener un momento, porque yo estos días me preguntaba,
lo primero que yo me preguntaba, ¿y qué es el reino de Dios? Porque se habla mucho, el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Y sabes que yo te quiero decir algo, esta es una pregunta muy válida, que yo creo que tú también te puedes estar haciendo. Porque inclusive los discípulos que estuvieron con Jesús, hasta antes de Pentecostés, inclusive después de la resurrección, no tenían claridad de lo que realmente era el reino de Dios. No tenían claridad. Y por eso, si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, desde el versículo 5, cuando el Señor les está hablando de la promesa del Padre, y les dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Fíjense, luego lo que les dicen los discípulos, y la palabra dice que los que estaban presentes, en el versículo 6, o sea, no eran pocas personas los que le querían hacer esta pregunta, eran varias personas. Y le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Fíjense, el Señor le estaba hablando de las cosas de lo alto, de la promesa del Padre, del Espíritu Santo, que iba a descender sobre ellos. Y ellos le estaban preocupando por las cosas de acá abajo, por las cosas del mundo, por las cosas terrenales. Y esto era, hermanos, porque ellos creían que el Señor iba a venir con gloria y majestad, que iba a venir con poder, que iba a venir con un gobierno terrenal, con las armas, que iba a derrocar a los romanos que los tenían oprimidos, que iba a llegar con un gobierno político, inclusive. Y sabes, lo mismo pensaban los discípulos de Emaús. Lo mismo pensaban los discípulos de Emaús. Y cuando se encuentran con el Señor, que todavía no lo habían reconocido, ellos le dicen al Señor, nosotros pensábamos que Él sería que debía libertar a Israel. Ellos pensaban lo mismo. Y por eso es que estaban desanimados, dice la palabra. Ellos estaban tristes. Ellos estaban decepcionados. Porque no entendían lo que era el reino de Dios. Y no entendían que Jesús tenía que padecer para resucitar al tercer día. Y entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Lo primero que te quiero decir es que el reino de Dios lo trae Jesús. Te repito, el reino de Dios lo trae Jesús, que reconcilió consigo al mundo con su victoria en la cruz. Y cuando nosotros leemos los evangelios, existen dos versículos que llaman la atención porque parecen contradecirse cuando habla del reino de Dios, pero en realidad no se contradicen. El primero, por si tú lo quieres anotar, está en Juan capítulo 18, versículo 36, que dice, mi reino no es de este mundo, cuando el Señor le habla a Pilatos. Y la segunda está en Lucas 17, en el versículo 21, en donde el Señor dice, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Fíjense, por una parte tenemos, mi reino no es de este mundo. Y por otra parte tenemos, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. No se contradicen. No se contradicen. ¿Por qué? Veamos primero. Mi reino no es de este mundo. Cuando el Señor dice mi reino no es de este mundo, el Señor se está refiriendo a que hay un cielo. Nosotros creemos como cristianos que existe el cielo, que existe el infierno, que existe el purgatorio, nosotros católicos. Y que cuando nosotros partamos de esta vida, si nosotros hicimos bien las cosas, bien tomados de la Virgen María, nosotros vamos a ir al cielo. Y el Señor nos va a decir, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Hay un cielo. Ahora, ¿podemos nosotros ir a Dios? ¿O puede Dios venir a nosotros? Por su segunda venida gloriosa, que es lo que nosotros esperamos, es donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, cuando el Señor nos dice, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes, el Señor nos está diciendo que lo que va a culminar en el cielo empieza en este mundo. Lo que va a culminar en el cielo empieza en este mundo. Y este reino de Dios, que lo trae Jesús, es un reino interior. El reino de Dios en nuestro corazón. Y nosotros somos partícipes de este reino por nuestro bautismo. El que nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios
y nos libera del reinado ¿de quién? Del reinado del demonio. ¿Y cómo buscamos este reino de Dios? Y a mí me gustó mucho esta frase cuando estaba preparando la prédica de San Agustín. Y que dice, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te andaba buscando. Y deforme como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que, si no estuviesen en ti, no serían. Hermanos, San Agustín nos está diciendo que debemos buscar este reino de Dios principalmente en el interior de nosotros. Y buscar el reino de Dios es buscar a Jesús, que está vivo, que está resucitado, que te está llamando y que está llamando a la puerta y que está esperando que le abramos. Que está siempre disponible para nosotros para sostenernos, para transformar nuestra vida, para cargar con todas nuestras preocupaciones, para cargar con todos nuestros pesos, para que le entreguemos todo lo que nos aqueja a los pies de su cruz. Descarga en el Señor todo tu peso. Descarga en el Señor todas tus preocupaciones, porque Él te sostendrá. Pero San Agustín nos da una clave. Debemos alejar lo que nos mantiene lejos del Señor. Debemos alejar de nosotros todo aquello que nos mantiene lejos del Señor, todo lo que nos retiene, para que así podamos experimentar al Señor en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el Señor puede estar a tu lado. El Señor puede estar hablándote a través de algún hermano, hablándote a través de la palabra de Dios, hablándote a través de sueños. El Señor te puede estar hablando de mil maneras, a través de la naturaleza. Pero nos puede pasar lo que le pasó a María Magdalena, lo que le pasó a los discípulos de Emaús, que estando al lado del Señor no lo reconocieron. Es por eso que tenemos, hermanos, que entregarle a Él todo lo que nos impide verlo, todo lo que nos impide que lo veamos, y buscarlo principalmente en la oración. Principalmente en la oración, en nuestro corazón, en nuestro templo. Y hermanos queridos, este es un tiempo especial. Estamos en la Pascua, ¿cierto? Es un tiempo de mayor intimidad con Dios. El Señor resucitó. Y fíjense ustedes que la palabra va a decir, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, va a decir que durante 40 días el Señor se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Durante 40 días se dejó ver. Yo te quiero decir que en este tiempo el Señor se va a dejar ver por ti. Te reitero, en este tiempo el Señor se va a dejar ver por ti si tú descargas en el Señor todo tu peso, todas tus preocupaciones. Y si tú le entregas todo aquello que te retiene, todo aquello que impide que tú te puedas acercar a Él. Y este Señor, dice la palabra, que durante 40 días les habló del reino de Dios. Jesús, durante 40 días les habló del reino de Dios. Los capacitó, los preparó, les enseñó. Y dice San Lucas que entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. El Señor les hizo entender las Escrituras. Hermanos queridos, en este tiempo de Pascua, en este tiempo previo a Pentecostés, el Señor te va a capacitar. El Señor te va a enseñar. El Señor te va a abrir la mente para que tú puedas entender las Escrituras, para que tú puedas entender aquello que Dios quiere transmitirte, que Dios te quiere decir. ¿Y para qué el Señor te va a capacitar? ¿Para qué el Señor te va a preparar? ¿Para qué el Señor te va a enseñar? Bueno, para lo mismo que el Señor capacitó y preparó a los discípulos, a los apóstoles, para la misión que Él tenía preparado para ellos, para la misión que Él tiene preparado para ti. Hermano, no hay ninguna duda de la misión que Dios le dio a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos. Por lo tanto, no hay ninguna duda de la misión que Dios tiene para ti. Porque en todos los evangelios, hermano, en todos, se ve claramente el envío misionario
del Señor. El Señor nos dice, por ejemplo, Mateo 28, versículo 19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Marcos 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Lucas 24, versículos 47 y 48, luego debe proclamarse en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándoles a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Hermanos, el Señor nos está llamando primero a ser testimonios con nuestra vida, de que Dios rige en nuestra vida. Y San Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, va a repetir esto mismo, cuando dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. El Señor nos llama a ser testimonio. El Señor nos llama a que nuestra vida refleje que nosotros somos cristianos. Y Dios tiene preparada una misión para ti. Hermano, yo no sé en qué etapa de tu vida estás. Yo no sé si tú estás cerca del Señor o si tú estás lejos del Señor. Si es primera vez que escuchas una prédica. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás. Pero yo te quiero decir que Dios tiene una misión para ti. Que Dios tiene un proyecto de felicidad para ti. Jeremías 29:11, porque sé muy bien lo que quiero para ti, dice el Señor. Quiero darte paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. El Señor tiene un plan de felicidad para ti, pero tienes que entregarle al Señor todo tu peso. Tienes que entregarle al Señor todo lo que te aleja de Él. Tienes que entregarle al Señor todas tus preocupaciones y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Descarga en el Señor todo tu peso. Descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. Y luego de haberle entregado todo, dejarlo entrar en tu corazón. Y querido hermano, en este tiempo de Pascua, este tiempo especial, en este tiempo a la luz del Espíritu Santo, tú tienes que preguntarte, y esto lo escuché providencialmente de Dunga de Brasil, que en este tiempo nosotros teníamos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios soñó para mí? Te repito, en este tiempo tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que Dios soñó para mí? Y de lo que Dios soñó para mí, ¿qué es lo que estoy realizando? De lo que Dios soñó para mí, ¿qué es lo que estoy realizando? Y si les causa o no alegría a nuestro Padre, porque nuestro Padre se enorgullece, se alegra de ver cuando sus hijos hacen lo que Él soñó para ellos. Hermanos queridos, este tiempo también es un tiempo de expectativa. Este tiempo es un tiempo de obediencia. Tiempo de expectativa, ¿en qué? En la promesa del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que siempre se renueva, que hace nuevas todas las cosas y que nosotros debemos recibir permanentemente. Como decía nuestro Papa San Pablo VI, decía que nosotros necesitamos de un perenne Pentecostés, de un continuo, de un Pentecostés sin fin. ¿Saben por qué? Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a muchos personajes que están narrados en la Biblia. Uno de los ejemplos más claros es el rey Salomón, que recibió sabiduría, que construyó el templo del Señor, que se le manifestó la gloria del Señor, pero que al final de su vida, Él se alejó de Él, y Él tuvo pecados de lujuria y pecados de idolatría. Era el comienzo que estaba lleno del Señor, al final de su vida, Él se apartó del Señor. Y como otros personajes narrados en la Biblia que dice al comienzo, cuando uno lee, por ejemplo, en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, ustedes van a encontrar, cuando empiezan a nombrar a los reyes de Israel, el comienzo dice sobre los reyes de Judá, e hizo lo que es bueno a los ojos del Señor. Pero más adelante, si uno sigue leyendo, cuando estos personajes se sintieron seguros, se sintieron fuertes,
se sintieron orgullosos, sintieron en ese momento que todo lo que ellos habían logrado era por ellos, se apartaron del Señor. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos, como dice San Pablo, permanentemente recibir un bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos, como San Pablo, reavivar el don de Dios que recibimos, reinflamar el carisma que nosotros recibimos por la imposición de manos, por nuestro bautismo, por nuestra confirmación. Hermanos queridos, no podemos estancarnos. ¿Sabes por qué no podemos estancarnos? Porque el agua estancada no se puede beber. Porque el agua estancada se descompone, aparecen insectos. Debemos hacer que corra a través nuestro esta agua viva del Espíritu Santo. Debemos dejar que corra en nosotros el Espíritu Santo. Llenarnos permanentemente del Espíritu Santo para echar afuera toda agua contaminada, para echar afuera todo lo que nos impide que nosotros podamos entregar todo al Señor y nos impide ver aquello que el Señor quiere revelar para nosotros. Hermanos queridos, este tiempo también, como ya decía, es un tiempo de obediencia. Como le dijo el Señor a los discípulos en Hechos de los Apóstoles, les dijo, no se alejen de Jerusalén y esperen lo que el Padre les había prometido. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. ¿Y qué hicieron los discípulos? Bueno, se quedaron en Jerusalén y esperaron. Dice la palabra, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, en el versículo 14, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de su hermano. Hermanos queridos, este es un tiempo de volver al cenáculo. En el cenáculo donde ocurrieron innumerables cosas. La institución del sacerdocio ministerial, la institución de la Eucaristía, la institución del sacramento de la reconciliación, el lavado de pies, donde nació la iglesia, en Pentecostés, porque la iglesia es pentecostal, porque nació en Pentecostés. La iglesia es carismática, porque nació con la manifestación de carisma, y la iglesia es mariana, porque no hay Pentecostés sin María, porque María estaba reunida con los discípulos. Este es un tiempo de volver, entonces, al cenáculo, volver a María. Este es un tiempo de estar con Pedro, de estar con nuestro Papa. Este es un tiempo de estar con la iglesia reunida. Y como dice la palabra, este es un tiempo de perseverar juntos en la oración. Este es un tiempo de orar como hermanos. Y es un tiempo, como dice el versículo 33 de este texto que estamos estudiando, de buscar la justicia de Dios. Hay otra traducción que dice, pongan toda su atención en hacer lo que es justo ante Dios. Es decir, que primero tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Porque nosotros no sabemos caminar solo, hermano. Tenemos que buscar siempre primero hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Nosotros no sabemos caminar solo. Y la palabra nos va a decir, a algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia es amar a Dios, con todo lo que implica ese amar a Dios que se refiere el Señor, y guardar sus mandatos, que no son una carga, como dice San Juan. Buscar el reino de Dios y su justicia es amar a Dios y guardar sus mandatos, que no son una carga a la luz del Espíritu Santo, no son una carga cuando somos llenos del Espíritu Santo, y realmente hacemos todas las cosas por amor a Dios y para hacerlo feliz. ¿Y cómo termina el versículo 33? Y se les darán también todas esas cosas. Hermanos queridos, yo les dije al comienzo que yo le había pedido una promesa al Señor. Esta es la gran promesa que el Señor tiene para ti el día de hoy. La gran promesa que el Señor tiene para mí, tiene para todos nosotros y para todos aquellos que van a escuchar esta prédica. Y se les darán también todas esas cosas. Hermanos, si buscamos las cosas de lo alto, si buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor va a providenciar. ¿Qué quiere decir providenciar? El Señor va a proporcionarnos todo aquello que nosotros necesitamos. Te repito, si nosotros buscamos las cosas de lo alto y su justicia, el Señor va a proporcionarnos todo aquello
que nosotros necesitamos. No, hermanos queridos, necesariamente lo que nosotros deseamos, sino lo que nosotros necesitamos. Y aquí, providencia de Dios es igual a obediencia. Para que se cumpla esta promesa de que se nos darán también todas estas cosas, todo lo que necesitamos, nosotros primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y yo te quiero poner acá un ejemplo. A los hermanos de Casa de Asís. Yo te invito a que los busques por Instagram. Creo que se llama Fraternidad Casa de Asís 2019. Yo conocí a los hermanos de Casa de Asís cuando ellos llegaron acá, 3 hermanos de Brasil, franciscanos, no tenían nada. Al comienzo fueron recibidos en unas casas y luego nuestro querido padre Rafael, que es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que está en Independencia, los recibió amorosamente y providencialmente. Y ellos no tenían nada, duermen en el suelo, dormían en una capilla donde se velaban, en el velatorio. ¿Y cómo ellos están hoy? Ellos solamente hicieron lo que Dios les pedía, buscaron el reino de Dios. Y el Señor empezó a providenciar, a proporcionarles todo aquello que ellos necesitaban. Hermanos, ellos empezaron con las pastorales de la calle. Empezó a llegar gente, llegué yo. Yo siento que fue un regalo de Dios para mí. Y yo conocí su obra. Y el Señor empezó a mostrar, a darles alimento para las pastorales. Hoy día, hermanos, ellos tienen una casa de misión que es totalmente pagada, arrendada. Y nunca hay problemas de arriendo. Ellos tienen 11 hermanos que eran de la calle viviendo con ellos. 11 hermanos de la calle. Ellos partiendo de la nada. Solamente buscaron hacer la voluntad de Dios y el Señor les providenció todo. Ellos reciben alimento. Nunca les falta alimento, hermano. Porque ellos buscaron el reino de Dios. Ellos han recibido muchas otras cosas de regalo y van a seguir. Yo tengo duda que van a abrir muchas otras casas de misión porque ellos están buscando el reino de Dios. Y todo lo que ellos necesitan será dado, seguirá siendo dado por el Señor. Entonces, hermanos, busquemos el reino de Dios y el Señor nos dará todo lo que necesitamos. Y quiero terminar con el versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. San Francisco de Sales nos va a decir, sirvamos al Señor bien hoy, que mañana Él proveerá. Hermanos, como el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Debemos preocuparnos del día de hoy, no del día de mañana. Y no tengas miedo por el día de mañana, porque el mismo Dios que reina hoy en tu vida, seguirá reinando mañana. No anden preocupados, dice el Señor. Lo reitera. Te está diciendo a ti el Señor hoy, no andes preocupado. Entrégale tu peso al Señor. Descarga en el Señor todo tu peso. Descarga en el Señor. Entrégale al Señor todas tus preocupaciones porque Él te sostendrá. Deja que Él sea el Señor de tu vida.